El plan era sencillo: los niños decidieron internar a su madre de 75 años en una residencia de ancianos y vender su apartamento. Pero cuando el conductor contratado para llevarla miró al pasajero, este se sorprendió. Mientras tanto, Antonina Sergeyevna observaba su reflejo en un viejo espejo cuyo mercurio ya se estaba oscureciendo con el tiempo. Un cumpleaños sin cumpleañero, como una fiesta de cumpleaños sin corazón de fiesta, pensó, al cumplir 75 años y 3/4 de año. Toda una existencia marcada en las arrugas alrededor de los ojos y en los mechones blancos cuidadosamente escondidos detrás de las orejas. Baja, delgada, pero con la postura erguida de quien pasó décadas como profesora de literatura y lengua rusa. El teléfono había permanecido en silencio desde la mañana. Sin llamadas, sin mensajes. Las letras en la pantalla simplemente deletreaban la fecha: 15 de marzo, viernes, 10:47 de la mañana. Ninguno de los 3 niños se había acordado de felicitarla. Bueno, Antonina, al menos puedes felicitarte a ti misma, murmuró en voz alta, encontrando extraño el sonido de su propia voz en el silencio del apartamento. Se puso una tela desgastada por innumerables lavados, aún resistente, y se dirigió a la cocina. El té se preparaba con un ritual casi sagrado: calentar la tetera de porcelana, añadir hojas de té georgiano compradas durante la Unión Soviética, en una cantidad generosa, para que la vida estuviera tan llena como la taza, como solía decir su difunto marido, Gleb Andreyevich. El recuerdo de él apretó su corazón. Él había estado ausente durante 2 años, pero por costumbre ella todavía se servía 2 tazas de té cada mañana antes de darse cuenta de que él se había ido. En la pared de la cocina, una fotografía en blanco y negro de 1978 la observaba: Gleb, joven, delgado, con gruesas gafas de alambre, rodeado de adolescentes de mirada desafiante en el internado donde trabajaba como físico. En la esquina de la imagen se podía distinguir el dobladillo de su propio vestido. En aquella época enseñaba ruso y literatura en el mismo lugar. Mira, Gleb, ¿a dónde han venido nuestros hijos?, suspiró, levantando en un brindis silencioso la taza con los bordes decorados con rosas rojas. De repente el teléfono vibró con la melodía de Noches fuera de Moscú. Su corazón dio un vuelco. Era Emma. Antonina, querida, feliz cumpleaños, repitió la enérgica voz de su amiga. ¿Cómo estás? Ya estoy en tu edificio, acabo de terminar de empacar algunas cosas y subo las escaleras. Antonina estaba aterrada. Emma, deberías haberme avisado. La casa es un desastre. Tonterías, no vine a visitar tus pisos, vine a verte. Abre la puerta, respondió el amigo sin ceremonias. En menos de un minuto Emma Cogan estaba frente a él, baja, ágil, con un corte de pelo corto y lápiz labial rojo brillante. A pesar de tener 70 años, parecía 10 años más joven, gracias a sus genes y a los ejercicios neurológicos que había practicado durante décadas. Felicidades, amiga, dijo abrazando fuertemente a Antonina y entregándole un ramo de crisantemos blancos y una caja de bombones. ¿Por qué esa cara de amargura? ¿Aún no han llamado los niños?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Antonina simplemente sacudió la cabeza y la llevó a la cocina. Ni siquiera espero mucho, explicó. Lisa está ocupada con la escuela, Pavel con la empresa y Gleb, bueno, tiene sus problemas. ¿Qué problemas podrían ser más importantes que el cumpleaños de mamá?, respondió Emma, sacando de su bolso un plato envuelto en papel de aluminio. Te traje una tarta de manzana, como a ti te gusta. Antonina cortó el caramelo, intentando ocultar su emoción. Gracias, Emma. La amiga le tomó la mano. Sé que no te gusta hablar de esto, pero después de la muerte de Gleb Andreyevich, sus hijos se mudaron. Especialmente ese aprovechador glebcino, que solo aparece cuando necesita dinero. Antonina suspiró. Vino la semana pasada. Pidió 5.000 por su salario, dijo que uno de sus proyectos se iría al garete sin ese dinero. ¿Y tiene salario?, bromeó Emma. En 40 años, nunca lo había visto. Antonina bajó los ojos. Sé que te privas de medicinas para darle dinero. Una mezcla de tristeza e irritación cruzó el rostro de la cumpleañera. Emma, no empieces. ¿Cuándo fue la última vez que tu Lisa llamó? 1 mes. 2. Y tiene a sus nietos creciendo. Anna ya tiene 16 años, es una niña y ya ni siquiera la ves. Antonina permaneció en silencio, haciendo girar la taza entre sus dedos. La nieta Anna era especial, inteligente, seria, muy parecida a ella en su juventud.
Pero después de la muerte de Gleb, Lisa empezó a traerle cada vez menos, hasta que dejó de hacerlo por completo. Ella es la directora de una escuela, tiene muchas responsabilidades, intentó justificar. ¿Responsabilidades? Emma repitió sarcásticamente. Conozco esta historia. Ella se avergüenza de su familia, piensa que ser hija de profesores no es suficiente. No es verdad, reaccionó Antonina. Ella está muy ocupada. Emma se limitó a negar con la cabeza, pero no insistió. Ya basta de tristeza. ¿Qué tal si vamos a mi casa esta noche? Llamé a algunos amigos más de mis días en la escuela de medicina. Tomamos un sorbo de brandy, recordamos los viejos tiempos. Antonina vaciló, gracias Emma, pero prefiero quedarme. Si los niños llaman o aparecen. Un destello de lástima cruzó por los ojos de su amiga, pero se recuperó rápidamente. Como desees. La oferta sigue vigente. Si cambias de opinión, llámame y pasaré. Después de que Emma se fue, el apartamento parecía aún más vacío. Antonina se subió a una silla y sacó una vieja caja de bombones Ptichiemoloco del armario donde guardaba las cartas y tarjetas de sus hijos. Había una nota con letra infantil: Mami, felicidades por el Día de la Mujer. Eres la mejor madre del mundo. Lisa, segundo año. En otra tarjeta hay una figura de cosmonauta: queridos papá y mamá, felicidades por vuestro aniversario de bodas. Pavel, quinto año. Y un papel arrugado: mamá, fui a ensayar, llego tarde. El borde estuvo genial. Besos, señor Gleb. Tenía entonces 17 años y acababa de formar su primera banda de rock. ¿Dónde se había ido todo? ¿Cuándo el afecto se convirtió en fría cortesía y luego en indiferencia? Antonina guardó la caja y se acercó a la ventana. Desde el quinto piso podía ver el patio lleno de coches, el patio de recreo vacío, hacía demasiado frío para jugar. Ruada Lealdade, donde había vivido durante décadas, ahora estaba rodeada de nuevos edificios, comprimiendo el antiguo barrio en un anillo de hormigón. El día transcurrió lentamente. Antonina arregló la casa, releyó los poemas de Akhmatova, encendió la televisión, pero no pudo prestar atención. El teléfono seguía en silencio. A las 6 de la tarde se resignó, ninguno de sus hijos recordaría su cumpleaños. Preparó más té, cortó un trozo del pastel de Emma y estaba a punto de sentarse frente al televisor cuando sonó el timbre. Era Gleb, desaliñado, sin afeitar, pero con un brillo inusual en los ojos. En una mano una botella de champán, en el otro una caja con tarta. Mami, feliz cumpleaños, dijo abrazándola con fuerza. El olor a colonia caramezclado con un leve aroma a alcohol envolvió a Antonina. Glebcino, exclamó realmente feliz. Pasa rápido, Gleb, acabo de preparar el té, dijo Antonina, todavía sosteniendo la botella de champán que le tendía su hijo. Olvídate del té, madre. Hoy es tu aniversario de bodas, respondió, dirigiéndose a grandes zancadas hacia la cocina. Abrió los armarios con familiaridad, buscando vasos. ¿Dónde están los vasos de cristal? Los encontró antes de que ella respondiera. Había algo en el comportamiento de Gleb que preocupaba a Antonina. La voz era demasiado alta, los gestos amplios e innecesarios, la mirada que no estaba fija en la de ella, como si evitara mirarla. Observó cómo su hijo llenaba los vasos con exagerado cuidado, vertiendo unas gotas sobre la encimera. ¿Y Liska con Pavlik? ¿No vendrán?, preguntó ayudándolo a sostener la botella. Todos están ocupados, mamá, respondió, dudando por un momento antes de recuperarse. Liska se quedó hasta tarde en la escuela. Hubo un escándalo financiero, algo así. Pavlik está en una reunión importante con un cliente suizo. Pero envían felicitaciones. Gleb sacó un folleto brillante del bolsillo interior de su abrigo y se lo entregó. Nos reunimos los tres y preparamos un regalo. Antonina leyó en voz baja: Pinal de Sosnovi Bor Sanatorio Pensión. Con entusiasmo forzado, Gleb explicó. Es un lugar de élite. Con supervisión médica, 5 comidas al día, trámites en medio del Pinar, justo al lado de un lago. Te compramos una estancia de un mes. Mañana por la mañana vendrá un coche a recogerla. Ya está todo pagado. Hojeó el folleto lentamente y sintió que se le formaba un nudo en el estómago. 40 años de maternidad habían afinado sus instintos,
sabía reconocer cuando Gleb omitía algo o mentía. Sus dedos temblaron levemente mientras pasaba la página. ¡Qué sorpresa!, murmuró, mirando hacia arriba. ¿Y quién de vosotros irá conmigo? El hijo tensó los hombros, un tic nervioso. Nadie, madre. Cada uno tiene trabajo, compromisos. Pero el conductor es fiable y el equipo es fantástico. ¿Te gustará? ¿Y cuánto cuesta este paraíso? Antonina se acercó el folleto a la cara, tratando de descifrar los diminutos números de la última página. Sin las gafas, las letras bailaban. No importa, Gleb le arrebató el panfleto de las manos con un movimiento rápido. Somos tus hijos, tenemos derecho a hacerte un regalo. Ella lo miró fijamente, estudiando cada rasgo del rostro que conocía tan bien. En los últimos años, Gleb aparecía solo cuando necesitaba dinero. La víspera había cobrado los últimos 5.000 rublos de su pensión. Y ahora, de repente, un sanatorio caro durante todo un mes. ¿De dónde salió ese dinero, hijo? Preguntó directamente. Madre. Exclamó fingiendo indignación. ¿Crees que somos mendigos? Los reunimos a los tres y pedimos un préstamo. No importa. Lo que importa es que descansarás, recuperarás tu salud. Algo anda mal, pensó Antonina, pero decidió no mostrar sospechas. Si los niños estaban tramando algo, era mejor descubrir qué era antes de confrontarlos. Está bien, Glebcino, sonrió dulcemente. Aceptado. Solo dame la dirección de este lugar. Necesito dejárselo a Emma para que pueda visitarme. Yo mismo llamaré a Emma, respondió demasiado rápido. La dirección es complicada, está en un condominio de verano. Será mejor que te prepares. El coche pasa temprano, a las 7. Cuando Gleb se fue llevándose la botella de champán medio vacía, me la terminaré en casa, por tu salud, mamá. Antonina se quedó inmóvil junto a la ventana, mirando caer la noche sobre los tejados. En el fondo del cajón del escritorio, debajo de una pila de cuadernos, guardaba un recorte de periódico amarillento que había conservado durante décadas. El titular decía: un profesor de Leningrado salva a un médico herido en Grozny. En la foto descolorida, una joven Antonina estaba sentada en el borde de una cama de hospital, sosteniendo la mano de un hombre con la cabeza vendada. El pie de foto explicaba: Leonid Korchak, un médico militar, resultó gravemente herido durante el bombardeo de un hospital de campaña. Durante 4 días, la profesora voluntaria Antonina Verfitskaya no abandonó su cama, le leyó poemas y lo mantuvo consciente hasta que llegó la evacuación médica. Dobló el recorte con cuidado y lo devolvió a su lugar. Era extraño que ese recuerdo hubiera regresado hoy. Quizás porque a sus 75 años, se sentía tan vulnerable como aquel soldado herido. Qué fácil es destruir lo que se ha construido durante años, reflexionó cerrando el cajón. Confianza, amor, una familia. Y qué difícil es reconstruir. En el pasillo el tic-tac del reloj de pared marcaba los últimos minutos de su 75º cumpleaños. El teléfono permaneció en silencio. Si lo prometí, debo irme, susurró Antonina Sergeyevna, abotonándose su abrigo color burdeos. El minutero indicaba las 6:45. Afuera, el amanecer de marzo apenas rompía la oscuridad, tiñendo de rosa las cimas de los edificios. Echó un último vistazo a la casa, la vitrina con la vajilla de fiesta, las estanterías donde Pushkin compartía espacio con Chekhov y los cuadernos de clase mezclados con los gastados volúmenes de Akhmatova. En las paredes, fotografías en blanco y negro, Gleb Andreyevich en su primera graduación, ella misma, joven, con la trenza rizada como una corona, recibiendo flores de los alumnos. Una extraña sensación la invadió, como si estuviera despidiéndose de aquellas paredes para siempre. Tonterías, se reprendió a sí mismo. Regresaré en un mes. Aún así, guardó en su bolso el diario que había llevado durante 40 años y el recorte sobre Grozny. Alguien llamó a la puerta. En el rellano, un hombre alto con un traje demasiado oscuro para la primavera, con postura militar y un corte de pelo severo. Antonina Sergeyevna, saludó con voz ronca y profunda. Iré a buscarla. Permíteme llevar tu maleta. El conductor cogió la pequeña maleta y señaló el camino. Al pasar, notó una cicatriz recta que le cruzaba la mejilla izquierda, como si hubiera sido hecha con un bisturí.
En la acera los esperaba un Mercedes negro, un modelo que ella solo había visto en películas. El hombre abrió la puerta trasera con valentía. Por favor. Los suaves asientos de cuero exudaban un olor a colonia cara y a café recién hecho. Sobre la mesa plegable un termo y una bolsa transparente con pan recién horneado. Mi hijo viene pronto, dijo el conductor, como adivinando su pregunta. Y efectivamente Gleb llegó corriendo, jadeando, con los ojos moviéndose de un lado a otro. Se acercó al hombre y habló en voz baja, pero Antonina escuchó a través de la ventana entreabierta. ¿Está todo listo? Sí. La maleta está en el maletero, los documentos conmigo. Gleb sacó un sobre del bolsillo. Aquí está el resto. Llévala al bosque de pinos de Sosnovyj Bor. Bajó aún más la voz, pero las palabras le salieron claras. Este será tu último cumpleaños con nosotros. Antonina sintió que se le helaba la sangre. ¿Último cumpleaños? ¿Qué significa eso? ¿Por qué Gleb habló de ella en tercera persona, como si ella no estuviera ya allí? ¿Por qué entregarías documentos a un extraño? El hijo se asomó al interior del coche con una sonrisa forzada. Buen camino, mamá. Llama cuando llegues. Y como recordando algo, ¿recibes señal allí? Por supuesto, respondió demasiado rápido. Gran cobertura. Entonces me voy, me esperarán, dijo Gleb sin mirarla a los ojos. Cerró la puerta con un golpe seco y se alejó con largas zancadas, sin darse la vuelta. El coche arrancó en silencio. A través de las ventanas desfilaba la ciudad, primero los suburbios industriales, con sus muros de hormigón cubiertos de grafitis y sus esqueléticos almacenes abandonados, restos de gigantes soviéticos que no sobrevivieron a los años 90. Luego los barrios dormitorios, cajas grises de 5 pisos intercaladas con rascacielos de vidrio y acero, hongos que brotaban donde antes solo había campos. ¿Cómo ha cambiado la ciudad?, suspiró Antonina. Cuando conseguimos este apartamento con su marido, solo había terreno y chozas de madera, recordaba el conductor con la mirada fija en la carretera. Antonina lo miró furtivamente por el espejo retrovisor. Las sienes grises, el perfil marcado por una nariz prominente, la cicatriz en el pómulo izquierdo. Algo latía insistentemente en su memoria, como un martillo sin filo contra el muro del olvido. Lo siento, finalmente se rompió el silencio. No nos conocemos. El conductor sostuvo su mirada en el espejo por un momento. Los ojos grises y atentos pesaban bajo los párpados cansados, como si cargaran décadas de cosas no dichas. Sí, conocemos a Antonina Sergeyevna, respondió con voz baja y áspera como la grava. Grozny, 1995. Hospital de campaña. El recuerdo la golpeó como una ola, el olor acre del antiséptico mezclado con el metal de la sangre, el trueno de la artillería tan cerca que hizo temblar las paredes de lona. Un médico joven, con la cabeza ensangrentada y el pecho destrozado por la metralla. No hay esperanza, había dicho el cirujano mayor. Tiene esposa y una hija pequeña, respondió ella entonces, y se quedó a su lado. 4 días sin dormir, cambiándose vendas, limpiándose la fiebre de la frente, recitando versos de Mandelstam para mantenerse consciente cuando la muerte ya había extendido sus dedos. Cuando llegó el helicóptero de evacuación, todos se sorprendieron de que todavía respiraba. Leonid, el nombre escapó de los labios de Antonina como un suspiro. Leonid Korchak. Él asintió sin apartar la vista del camino. No esperabas verme como conductor. No esperaba verte con vida, admitió con la voz temblorosa. Después de la evacuación, nunca más volví a saber de ti. Y escuché sobre ti, sonrió una sonrisa inesperadamente cálida que suavizó las líneas duras de su rostro. Y más que eso, seguí tu vida. Al principio solo quería darle las gracias. Desapareciste tan repentinamente. Pero, ya sabes, las deudas de gratitud no tienen fecha de vencimiento. Detuvo el auto al costado de la carretera y apagó el motor. Leonid se volvió hacia ella y la miró con una intensidad que la hizo retroceder en el banco. Antonina Sergeyevna, tenemos que hablar en serio. Su voz cortó el aire como una espada. No te llevaré a Pine Woods. Hizo una pausa y sus nudillos se pusieron blancos sobre el volante. Pero su hijo, nuestro hijo, y sus hermanos planearon una trampa repugnante. A Antonina se le dio un vuelco el estómago. El bosque de pinos no es un sanatorio, prosiguió Leonid,
cada palabra como un martillazo. Es una residencia de ancianos con un ala para pacientes con demencia. En la práctica, un depósito donde abandonan a familiares que se han convertido en cargas. Sintió el sabor amargo de la bilis en la garganta. No puede ser. Gle busca nunca. Quizás no. Leonid abrió la carpeta que estaba sobre el banco y sacó un fajo de documentos. Aquí hay copias de lo que prepararon sus hijos. Les extendió las páginas con manos firmes. Declaración de hospitalización por problemas de salud mental. Informe médico con diagnóstico de demencia inicial. Poder notarial para la venta del apartamento supuestamente firmado por usted. Su dedo señaló los toscos garabatos en el papel. Ni siquiera se molestaron en fingir correctamente. Probablemente esperaban que una vez dentro, te drogarían hasta que ya no pudieras cuestionar nada. Antonina tomó los documentos con dedos temblorosos. Los números del contrato de venta bailaban ante sus ojos, una fortuna de 6 cifras. Su apartamento en el centro de la ciudad valía una pequeña fortuna. Al pie de página, 3 firmas, Elizaveta Glebovna Yerchova, Pavel Glebovich Bergvitsky y Gleb Glebovich Bergvitsky. ¿Pero por qué? Se le quebró la voz. Tienen dinero. Lisa es directora de una escuela, Pavel es socio de un bufete de abogados. Leonid abrió otra carpeta. Elizaveta Glebovna se endeudó. Fondos escolares desviados para uso personal. Una auditoría está a punto de exponerla, no solo será despedida, sino también procesada. Hojeó los papeles con un clic seco. Pavel utiliza la empresa para blanquear dinero. Sus socios empezaron a sospechar. Está a punto de ser expulsado. En cuanto al más joven, Gleb hizo una pausa, debe dinero a usureros y casas de apuestas. Lo amenazaron con romperle los huesos si no pagaba. Antonina se quedó atónita, incapaz de conciliar aquellas palabras con los hijos que había criado sola tras la muerte de su marido, a quienes había dedicado todo su ser. ¿Cómo sabes todo esto? Trabajé en seguridad privada después de dejar el ejército, explicó Leonid. Aprendí a extraer información. Cuando su hijo menor me contrató sin conocer nuestro pasado, hice mi propia investigación. Le entregó una botella de agua. Beber. El agua sabía a traición, amarga, metálica. ¿Por qué me ayudas? Leonid pasó el dedo por la cicatriz, como si ella tuviera la respuesta en la mano. Los antiguos decían, la ingratitud es una carga que solo un corazón sin conciencia puede llevar. Sus hijos, al parecer, son deportistas de este deporte, bromeó sin humor. Pero en serio, su voz se volvió áspera. En Grozny, no solo salvaste mi cuerpo. Salvó mi alma de la desesperación. Cuando todos se dieron por vencidos, tú te quedaste. ¿Recordar? Regresé a mi ciudad, conocida por las lágrimas, por las venas, por las glándulas infantiles inflamadas. Las lágrimas corrieron por el rostro de Antonina. Leonid miró hacia otro lado, dándole privacidad para recomponerse. Tengo una casa en el campo, dijo, después de un silencio. En Ociornaya, a orillas del lago Ladoga. Propongo llevarla allí. Allí podrás pensar con tranquilidad y decidir qué hacer. El mejor contraataque viene de donde menos te lo esperas, ¿verdad? Se secó las lágrimas y enderezó la espalda. Algo dentro de ella se había agrietado, pero no completamente roto, como un viejo roble que pierde sus ramas en una tormenta pero mantiene sus raíces firmemente en la tierra. Vamos, estuvo de acuerdo. Pero primero quiero ver este bosque de pinos con mis propios ojos. Necesito saber a dónde pretendían enviarme. Leonid la miró con cautela. ¿Estás seguro? Puede resultar difícil. Sí, respondió ella con firmeza. Como dijo Solzhenitsyn, para que el alma no se consuma en el dolor, se le debe permitir madurar en el conocimiento. Él asintió, puso en marcha el motor y giró hacia la carretera circular. Antonina miró por la ventana, con los pensamientos nublados. Cada uno de esos niños todavía era un pedazo de su corazón, y esos pedazos sangraban. Pero otra parte de ella, la parte que la había mantenido en pie durante las peores tormentas, susurró, lo lograrás, Tonia. Siempre lo has hecho. El coche aceleró por la carretera, llevándola hacia lo desconocido. Sin embargo, por primera vez en años, esta incógnita no era solo oscuridad, había en ella un leve rayo de esperanza.
El Pinar resultó ser un edificio soviético gris de 3 pisos rodeado por un alto muro coronado con alambre de púas. Parecía más una prisión de mínima seguridad que un sanatorio. En la puerta un cartel, Institución Privada de Asistencia Social. Leonid no entró, simplemente aminoró el paso a lo largo de la valla, lo que permitió a Antonina ver los senderos desolados, donde algunas personas mayores, a pesar del frío, se arrastraban con batas grises idénticas como fantasmas. ¿Suficiente?, preguntó, notando su rostro pálido como la tiza. Ella asintió en silencio con los labios apretados formando una fina línea. Vi un reportaje sobre este lugar hace unos años, murmuró, cuando ya estaban a kilómetros de distancia. Hubo una investigación sobre denuncias de malos tratos. Tratar el problema de otra manera. Tienes tiempo, recursos y ahora, información. No esperan a que reacciones, cuentan con tu pasividad, con la imagen de una madre anciana y frágil que no cuestiona. Pero ya no eres esa persona. Le abrió una carpeta más pequeña y deslizó sobre la mesa una tarjeta de visita con un nombre y un número de teléfono. Es de un abogado especializado en fraude familiar. Él ya está al tanto del caso y puede tomar medidas para cancelar cualquier transacción realizada sin su consentimiento. Además, señaló otro papel, aquí está la dirección de un banco suizo donde puede abrir una cuenta a su nombre. Transfiera sus activos allí antes de que logren bloquearlos. Antonina tomó los documentos con manos temblorosas, pero sus ojos, antes nublados por el dolor, ahora brillaban con fría determinación. ¿Y si se enteran, si intentan algo contra mí? No se atreverán, respondió Leonid, sirviéndose otro trago de brandy. No estás solo. Y a partir de ahora, cada uno de sus pasos quedará documentado. Señaló una pequeña cámara discreta encima de la puerta. Tengo grabaciones de todo lo que se dijo aquí. Incluyendo la confesión de Gleb sobre las deudas. Esto es suficiente para presionarlos. Respiró hondo como si el aire frío del lago entrara en sus pulmones, despejando la niebla de los últimos años. ¿Y mi casa, mi vida? Tú decides. Le se inclinó hacia adelante con el rostro iluminado por la luz del crepúsculo que entraba por las ventanas panorámicas. Puedes vender el apartamento si quieres, pero bajo tus condiciones. O puedes donarlo a una organización benéfica, dejarlo para un museo, convertirlo en un centro cultural. Lo que les importaba era el dinero. Para ti debe ser algo más grande. Antonina miró hacia el lago, donde los últimos destellos del sol bailaban sobre las olas. Recordó las manitas de sus nietos, las cenas dominicales, las promesas nunca cumplidas. Eligieron su camino, dijo finalmente con una calma que la sorprendió. Ahora yo elijo el mío. Leonid sonrió casi imperceptiblemente. Así es como se gana una guerra. No con gritos, sino con estrategia. Le pasó una libreta de cuero oscuro. Aquí están los contactos, un detective privado, un psiquiatra independiente para un nuevo informe y dudó por primera vez, un número personal. Para cuando lo necesites. Abrió el cuaderno y vio entre los papeles una foto antigua, ella misma, joven, riendo junto a un hombre uniformado, con un lago de fondo. ¿Lo has conservado todo este tiempo? Guardé muchas cosas, admitió desviando la mirada, algunas por profesionalismo, otras por otros motivos. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de quietud que precede a una decisión irrevocable. Antonina cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho como un escudo. Mañana, anunció poniéndose de pie, llamaré al abogado. Y luego para cada uno de ellos. Por separado. Leonid la siguió hasta las escaleras y la observó subir erguida, sin apoyarse en la barandilla. Cuando se cerró la puerta del dormitorio, regresó a la cocina, cogió el teléfono y marcó un número de memoria. Hola, soy el coronel. Necesito que prepares algunos documentos para mañana. Un poder especial y un testamento. Una pausa. Sí, está lúcida. Más que nunca. Paulo recibió el sobre en su oficina, solo. Al abrirla, sus dedos temblaron casi imperceptiblemente. Sus ojos escanearon el texto con la velocidad de un abogado experimentado, pero no tan rápido como para no captar todos los detalles. Apretó la mandíbula y sus nudillos se blanquearon mientras presionaba el papel. No gritó, no arrugó la carta. En cambio, cogió el teléfono con un movimiento calculado y marcó un número que, como sabía Antonina, no era el suyo.
La de un colega de confianza, pensó, o quizá la de un experto en resolver problemas. Gleb, a su vez, estaba en casa cuando el portero anunció la entrega. El más joven de los tres abrió el sobre con la facilidad de quien no espera nada importante, hasta que su rostro cambió. Primero, la incredulidad. Luego, el pánico. Corrió hacia la ventana, como si pudiera ver a través de ella quién lo estaba mirando. Luego arrojó el papel sobre la mesa y empezó a rebuscar en los cajones, buscando algo. El móvil prepago, adivinó Leonid, el que utiliza para apostar. Los tres reaccionaron como animales perseguidos, cada uno a su manera, Elizabeth con la histeria de quien tiene todo que perder, Paulo con la frialdad estratégica de quien ya planea una contraofensiva, y Gleb con la desesperación de un jugador que sabe que se le ha acabado la suerte. No se rendirán tan fácilmente, murmuró Antonina, mirando las pantallas. Sus dedos, que alguna vez temblaron, ahora descansaban firmemente sobre la mesa. Ya no era la madre que pedía migajas de cariño, sino la estratega que estudiaba el tablero. No esperábamos que cedieran, respondió Leonid, ajustando el ángulo de una de las cámaras. El objetivo no es la rendición inmediata. Es reconocimiento. Hágale saber que ya no es la víctima pasiva que solía ser. Que esta vez las reglas son tuyas. Un pitido agudo sonó desde el cuaderno. En la pantalla apareció una notificación: transferencia detectada, cuenta de V. Bergvitskaya, cuenta personal. Importe, 1.800.000 RV. Leonid sonrió satisfecho. Está intentando ocultar el dinero. Pero ya es tarde. Antonina no sonrió. Su mirada era pétrea. ¿Y Pablo? Todavía no ha movido un músculo. Leonid hizo clic en otra pestaña. Pero accedió al sistema de la oficina de registro 3 veces en los últimos 10 minutos. Probablemente esté comprobando si hay alguna forma de cancelar el poder que firmó ayer. ¿Y Gleb? Entonces el exsoldado vaciló. Llamó a un número que monitoreábamos. Un usurero de Moscú. Por el tono de la conversación, Leonid hizo una pausa, como si eligiera sus palabras. ¿Pide más tiempo? ¿O más dinero? Antonina cerró los ojos por un momento. No por debilidad, sino para dejar constancia en ese segundo de la certeza de que no había vuelta atrás. Cuando los abrió, su voz era firme. Entonces es hora de dar el siguiente paso. Leonid asintió y le deslizó 3 carpetas azules, cada una con un nombre estampado en la portada: Elizabeta, Paulo, Gleb. En el interior no solo había copias de los documentos que ya habían enviado, sino algo mucho más condenatorio. Archivos de audio, explicó, tocando la primera carpeta. Grabaciones de sus llamadas durante los últimos 6 meses. Aquí Elizabeth arregla con el contador cómo modificar los informes escolares. Aquí Paulo guiando a un pasante a falsificar firmas en procesos. Y aquí abrió la carpeta de Gleb con un suspiro casi paternal, sus confesiones a sus acreedores. Promete pagar con la herencia de la madre como garantía. Antonina se sacó los auriculares y escuchó. Cada palabra fue una puñalada, pero también una prueba. Cuando terminó, le devolvió el dispositivo a Leonid con un gesto decidido. Envíalo a los contactos que seleccionamos. Periodistas, colegio de abogados, padres de alumnos del colegio. Hizo una pausa mirando las pantallas donde sus hijos, ahora pequeños y vulnerables, intentaban desesperadamente tapar los agujeros de sus propias mentiras. Y activar sus cámaras de seguridad. Quiero ver el momento exacto en el que entiendan que se acabó el juego. Leonid no preguntó si estaba segura. No fue necesario. Simplemente tecleó un comando y en las pantallas, una a una, las luces rojas de los dispositivos de grabación parpadearon, activas. La operación de justicia o venganza, según se mire, había entrado en su fase final. Afuera, el sol de la tarde golpeaba las ventanas de la casa de Leonid, iluminando el rostro de Antonina con una luz dorada. Ya no parecía la misma mujer que había llegado allí 2 días antes, doblegada bajo el peso de la traición. Ahora sus hombros estaban cuadrados, sus labios apretados en una fina línea de determinación. Me van a odiar, dijo casi para sí misma. Leonid le sirvió una taza de té negro y sin azúcar, como a ella le gustaba. Tal vez. Se encogió de hombros. Pero te respetarán. Y esto, Antonina Ivanovna, es algo que nunca antes habían hecho.
Los dedos de Leonid temblaron levemente mientras doblaba la hoja de papel. Sin perder tiempo, marcó un número marcado como no contestar en su agenda. La voz al otro lado de la línea sonaba tensa pero profesional. Boris, tengo una fuerza mayor. Necesito una consulta urgente para salir del país. Habló en voz baja pero clara. Sí, exactamente eso. No, los documentos están en regla. El problema es de otra naturaleza. Mientras tanto, en un apartamento del centro de la ciudad, Gleb recibió su carta. La reacción fue explosiva. Su rostro palideció y luego se sonrojó de ira. Comenzó a caminar de un lado a otro, agarrando ahora su teléfono, ahora una botella de whisky medio vacía. Finalmente marcó un número con mano temblorosa. Aslan, soy Gleb. Se le quebró la voz. Sí, recuerdo la deuda. Escucha, necesito una fecha límite. Solo una semana. Una pausa. ¿Qué significa, ya es fecha límite? Es fuerza mayor, ¿sabes? No, espera, no envíes a tus muchachos aquí. Antonina observaba la desesperación de sus hijos con una amarga mezcla de triunfo y lástima. Por un lado, sintió una oscura satisfacción al verlos experimentar el miedo que con tanto esfuerzo intentaron imponerle. Por otro lado, el corazón de su madre se contrajo al presenciar ese descontrol, aunque era merecido. Primer contacto en 3, 2, 1, dijo Leonid, casi al mismo tiempo que sonaba un teléfono especial. Madre. La voz de Elizabeth sonaba tensa, la furia apenas oculta bajo una máscara de control. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo pudiste? Esto es una calumnia. Voy a demandarte a ti y a tu asesor, quien quiera que sea. Hola, Liza, respondió Antonina con calma. La carta lo explica todo claramente. Tengo pruebas de su fraude con fondos caritativos. ¿Qué fraudes? Elizabeth intentó indignarse, pero la incertidumbre ya se infiltraba en su tono. Esto es ridículo. Tú simplemente perdiste la cabeza, como siempre dijimos. ¿A nosotros? Repitió Antonina, fría. Al otro lado de la línea se hizo un pesado silencio. Mami, Elizabeth cambió de estrategia, endulzando artificialmente su voz. ¿Sabes lo importante que es mi puesto como director para la imagen del gimnasio? Todo esto es un malentendido. Nos vemos, hablamos. Te lo explico todo. No hay malentendidos, Liza. Las condiciones están en la carta. Tienes 48 horas. Antonina apenas había terminado la frase cuando volvió a sonar el teléfono. Esta vez fue Pavel. Mamá, su voz era fría, calculada, como en una negociación comercial. Esto es completamente irracional de tu parte. Estás poniendo en riesgo la reputación de toda la familia. Analicemos los términos como gente civilizada. Dime, ¿quién te está ayudando? Ese conductor. Puedo ofrecerle una buena compensación por su silencio. ¿Estás proponiendo un soborno, pasa? Preguntó Antonina con calma. Eso, por cierto, es un delito. Podemos agregarlo a su lista de evasión fiscal. Mamá, a Pavel se le acabó la paciencia y por primera vez se le quebró la voz. No entiendes en qué te estás metiendo. Son cosas serias, no bromas. Puede hacerme daño no solo a mí, sino también a ti mismo. Eso sonó como una amenaza, respondió secamente. ¿O como advertencia? La tercera llamada llegó una hora después. Gleb lloraba tan fuerte que Antonina se quitó el dispositivo de la oreja. Mamá, ¿qué estás haciendo? Sollozó. Estos tipos me van a destruir. Soy tu bebé, siempre lo he sido. ¿Recordar? ¿Recuerdas cuando llevaste mi plastilina al colegio en 3er grado porque la olvidé en casa? Siempre me protegiste. Se le quebró la voz. ¿Y ahora? ¿Quién me protegerá, Glebusa? ¿Cuándo decidieron ustedes tres enviarme a Sosnovyj Bor y vender mi apartamento? Preguntó Antonina en voz baja. Fueron ellos. Gritó Gleb, desesperado. Liska y pasa. No quería. Me obligaron, dijeron que no me darían dinero para pagar las deudas si no cooperaba. Mami, tienes que ayudarme. Ya sabes cómo soy, lo artístico que soy. El dinero no es lo mío. Y estos acreedores no juegan con el trabajo.
Lo sé, suspiró Antonina. Por eso la carta especifica el monto exacto de su deuda, 800.000. Ni más ni menos. Pero yo no tengo ese dinero. Gritó Gleb. Tu hermano y tu hermana sí, observó secamente. Pregúntales. Después de todo, ustedes decidieron mi futuro juntos. Cuando terminaron las llamadas telefónicas, Antonina se sintió emocionalmente agotada. Se quedó junto a la ventana, contemplando el lago inmóvil, mientras Leonid le traía una taza de té. ¿Difícil?, preguntó sentándose a su lado. Difícil, admitió. Siguen siendo mis hijos. Durante 40 años los crié, leí cuentos, sequé lágrimas y ayudé con las lecciones. Cogió una vieja foto de la familia, tomada en la casa de campo, cuando todos todavía sonreían juntos, antes de la muerte de su marido. Y ahora tengo que amenazarlos con exponerlos, exigirles dinero. No es exigir justicia, corrigió Leonid, suavemente. Y no son amenazas, son elecciones. Ninguno de ellos sufrirá más de lo que merecen. Nadie irá a prisión si cumple las condiciones. No pedimos nada para nosotros, solo la devolución de lo robado y el pago de las deudas. Antonina apartó la mirada de otra foto, sus nietos, Anna y Artyom, en el último evento familiar al que asistió. ¿Y ellos?, preguntó ansiosamente. ¿Cómo afectará esto a los niños? Leonid no respondió. En cambio, encendió una tableta y reprodujo una grabación. La madre ha perdido la cabeza para siempre, era la voz de Elizabeta, hablándole a su marido. Ayer llamó preguntando por qué Anna y Artyom no la visitan. Como si tuvieran tiempo para pasar tiempo con una anciana. La propia Anna me dijo el otro día, mamá, la abuela es rara, sigue repitiendo las mismas cosas. No, lo correcto fue que resolviéramos el asunto de Sosnovyj Bor. Ahí es donde ella pertenece. La grabación ha finalizado. Antonina apretó los labios formando una fina línea. Nunca repetí las mismas cosas, murmuró. Y Anna dijo que extrañaba nuestras conversaciones sobre libros. Mentir no solo destruye las relaciones, comentó Leonid. Corrompe la memoria. Su hija mintió sobre usted durante tanto tiempo que acabó creyéndose sus propias mentiras. Antonina abrió su diario. Hojeó las páginas hasta encontrar notas de hace 5 años. 15 de junio, Liza canceló una vez más la visita de los niños. La tercera vez este mes dijo que Anna tenía una lección con el profesor privado. Es extraño porque Anna llamó ayer diciendo que quería venir el sábado para hablar sobre Jane Eyre. 24 de septiembre, Pasanov felicitó a su padre por su cumpleaños. Dijo que estaba en un viaje de trabajo y se le olvidó. Gleb fingió no darse cuenta, pero vi que sus ojos se llenaban de tristeza. 12 de noviembre, Glebusa pidió dinero prestado para un estudio de música. Di mis últimos ahorros. Se quejó, pero sé que en el fondo está orgulloso de las ideas de su hijo. Página tras página, año tras año, una crónica de pequeñas traiciones que ella había perdonado, justificado, ignorado. Como un incendio forestal que comienza con una chispa de abandono y lo devora todo hasta convertirlo en cenizas de indiferencia. Seguimos con la operación, dijo Antonina cerrando el diario con firmeza. Necesitan entender lo que hicieron. No quiero venganza, pero debe prevalecer la justicia. Leonid asintió satisfecho. Luego pasamos al plan B. Sobre la mesa abrió 3 carpetas. En caso de que sus hijos no cumplan el ultimátum, tenemos preparados paquetes de documentos, uno para el IRS, otro para la Junta del Gimnasio, señaló el tercero, más grueso, y este es especial, para el periodista Maxim Ignatiev. Lleva años investigando casos de discriminación por edad y abuso de personas mayores. Antonina tomó la pluma y firmó una por una las cartas de envío. Sus manos no temblaron. ¿Ahora solo queda esperar?, preguntó. Ahora solo queda esperar, confirmó Leonid, con la misma tranquilidad de siempre. Tenían 48 horas para tomar la decisión correcta. Afuera el crepúsculo espesaba las sombras. En algún lugar a lo lejos, un pájaro nocturno chilló estridentemente. Antonina pensó que ese sonido se parecía a su alma, oscuro, pero ya no aterrador. Como si, después de un largo invierno, hubiera llegado el deshielo y bajo la corteza de hielo burbujeara el agua del manantial, turbia pero viva.
Las noticias de la mañana en la tablet de Leonid mostraban titulares sobre la aprobación de una nueva ley para proteger a las personas mayores. Decisión histórica, proclamaron. Un paso significativo contra la discriminación por edad, se hacen eco de los títulos. Antonina leyó atentamente y notó que muchas de esas garantías llegaban demasiado tarde para tantas personas mayores que ya habían sufrido a manos de sus propios hijos. Qué simbólico, comentó Leonid mientras servía el desayuno, que hoy expire el ultimátum para sus hijos. Ella asintió y miró su reloj. Habían pasado exactamente 48 horas desde la entrega de las cartas y ninguno de los tres había cumplido las condiciones. No hubo llamadas pidiendo disculpas, ni transferencias bancarias, ni señales de arrepentimiento. Solo una actividad febril, que siguieron a través de las cámaras de vigilancia. Decidieron ir al banco, encontró Leonid analizando los datos. Elizabeth mantuvo ayer 3 reuniones a puerta cerrada con miembros del patronato. Al parecer, intenta conseguir el apoyo de padres influyentes. Pasó las grabaciones. Pavel se reunió con un tal Grisa Sokolov, una figura conocida en ciertos círculos por resolver problemas con métodos poco ortodoxos. Y por la expresión del rostro de Pavel, la conversación no había sido nada amistosa. ¿Y Gleb?, preguntó Antonina, intuyendo ya la respuesta. Gleb simplemente había desaparecido. No había dormido en casa, el teléfono estaba apagado. Intentó esconderse de sus acreedores, pero fue inútil, ya lo habían rodeado por todos lados. Ella suspiró profundamente. Algo dentro de ella todavía alimentaba la esperanza de que sus hijos se arrepintieran, de una oportunidad de reconciliación. Pero los hechos decían lo contrario. Habían optado por intensificar el conflicto. Es hora del plan B, dijo Antonina, enderezando la espalda. Lo ponemos en práctica. Leonid abrió el cuaderno. Unos pocos clics y los correos electrónicos con los documentos adjuntos fueron enviados, a la Hacienda Federal, prueba de la evasión fiscal de Pavel, para el Consejo Escolar, las maniobras financieras de Elizabeth, para los acreedores de Gleb, la retirada de sus bienes e ingresos. El último correo electrónico, el más voluminoso, fue para el periodista Maxim Ignatiev. La historia completa con pruebas, copias de los diarios de Antonina, informes médicos que atestiguaban su plena capacidad mental y los planes de sus hijos contra ella. Ahora solo nos queda esperar, dijo Leonid, cerrando el cuaderno. La reacción no tardará. Tenía razón. En menos de 3 horas empezaron a aparecer notificaciones en la pantalla de la tableta. Leonid le mostró a Antonina un vídeo de las cámaras de la escuela. En la imagen Elizabeth estaba en su oficina, cara a cara con un hombre mayor e imponente, presidente del patronato. Exijo una explicación, Elizabeth Glebovna, dijo con voz seca y formal. Estos documentos contienen acusaciones muy graves. Los fondos de la organización benéfica no son su bóveda personal. Es un malentendido monstruoso. Elizabeth levantó las manos, desesperada. Un error en los informes, nada más. Te lo explico todo. Se lo explicarás al auditor. Mientras tanto, me veo obligado a sacarla de su cargo hasta que finalice la investigación, replicó extendiendo la mano. Y por favor entregue las llaves de la caja fuerte. La siguiente grabación mostraba la oficina de Pavel. Hombres serios y trajeados entraron a su oficina cargando carpetas. Uno de ellos colocó sobre la mesa una tarjeta de identificación de inspector de Hacienda. Pavel Glebovich Verjvitsky anunció. Estamos aquí para una auditoría extraordinaria de su empresa. Aquí está la orden judicial. Solicitamos documentación de los últimos 3 años. El rostro de Pavel palideció como la tiza. Intentó protestar, pero en ese momento entraron a la habitación 2 de sus compañeros. Pavel, tenemos que hablar en serio, empezó el mayor. A la luz de los acontecimientos recientes y de la información que hemos recibido, nos vemos obligados a revisar nuestra asociación. La escena más dramática, sin embargo, fue la de Gleb. Una cámara de seguridad captó el momento en que 2 hombres de complexión robusta, de origen caucásico, lo interceptaron en la entrada de un edificio. El diálogo fue breve y tenso. Terminó con Gleb con manos temblorosas, sacando su costoso reloj y entregándole las llaves del auto. Eso aún no es todo, dijo Leonid, mostrando la pantalla del celular. Maxim Ignatiev ya había publicado el primer artículo, La traición en la vejez,
como 3 hijos intentaron deshacerse de su madre. El texto se volvió viral, en 2 horas, más de 100.000 visualizaciones y compartidos. Antonina examinó las líneas con los ojos. El periodista había expuesto la historia con delicadeza, pero sin concesiones, sustentada en documentos y hechos. Destacó el cruel contraste entre la lujosa oficina de Pavel, en un centro de negocios de cristal, y el modesto asilo de Sosnovyï Bor, con cortinas descoloridas y olor a medicina, donde sus hijos planeaban enviarla. El artículo ya ha generado repercusión, comentó Leonid. Más de 3.000 comentarios, la mayoría indignados. La gente comparte casos similares de padres y abuelos abandonados. No pasó un día antes de que las consecuencias para los hijos de Antonina fueran catastróficas. Elizaveta no fue simplemente eliminada. Se filtró un vídeo en internet, ella gritaba a la señora de la limpieza en su oficina. «Este paño está mal. No lo limpias bien. El piso está todo manchado como mi vida ahora». La grabación se convirtió en un meme, un símbolo de arrogancia hacia los empleados subalternos. Por la noche llamó a Konstantin, el marido de Elizaveta, para anunciarle que solicitaría el divorcio. Se inició una auditoría fiscal a gran escala contra Pavel. Los socios lo expulsaron de la empresa, sin derecho a participar en el negocio. Entre bastidores en el mundo jurídico se escuchaba una broma: ¿has oído hablar de Verbitsky? Ahora él mismo es especialista en derecho de familia. En cuanto a Gleb, los acreedores lo encontraron. Después de una conversación nada amistosa, se vio obligado a vender su coche y esperar a pagar parte de sus deudas. No fue suficiente. Al final de ese día lo ingresaron en el hospital, con múltiples hematomas y una conmoción cerebral. El teléfono indicado en las cartas seguía sonando. Ahora fueron los niños quienes llamaron pidiendo ayuda. «Mami, tienes que parar esto», gritó Elizaveta por teléfono. «¿No entiendes lo que hiciste? Destruiste a mi familia. Mi reputación. Konstantin solicita el divorcio. Me humillan en las redes sociales. Todo por lo que trabajé durante 20 años se fue al garete». «¿Y tú?», respondió Antonina con calma, «¿entiendes lo que es intentar declararme incapaz y encerrarme en un manicomio que parece una prisión?». Su voz, por primera vez, dejó traslucir el dolor. «Todo fue idea de Pavel. Es abogado, ideó este plan. Acabas de aceptar. Y por eso le dije a mi marido que yo era una anciana senil». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Luego un sollozo ahogado. Pavel llamó con su tono habitual de. Habla con más naturalidad, sin el tono formal habitual. «Mamá, solo quería que supieras que no estuvo mal. Sé que esto no justifica nada», pero tragó, sus dedos temblaban mientras jugaba con el fleco de su bufanda. «Pensé que si controláramos tus bienes no estarías en la calle. Que te cuidaríamos». Pero, la voz se apagó. Nos perdimos en el camino. Antonina observó las manos de su hijo, esas mismas manos que, cuando él era pequeño, se aferraban a su falda por miedo a perderse en el supermercado. Ahora temblaban por otros fantasmas. Ella suspiró, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Crees que no sé lo que es ser débil, Gleb?», preguntó, más para sí misma que para él. «Toda mi vida os llevé a los 3 a la espalda, solo, después de la muerte de vuestro padre. Yo también tenía miedo. Miedo a no poder dar abasto, a cometer errores, a perderlo todo. Pero nunca usé este miedo para lastimar a la persona que amo». Gleb bajó la cabeza, como si cada palabra fuera un golpe. «Lo sé», murmuró. «Por eso vine. No se trata solo del dinero de la compensación ni de la demanda. Es porque», respiró hondo. «Porque no quiero ser ese tipo. El que traicionó a su propia madre». El silencio que siguió fue llenado por el lejano silbido de la tetera en la cocina. Antonina miró por la ventana, donde un gorrión saltaba en el alféizar, indiferente a las tormentas humanas. Cuando se volvió hacia su hijo, tenía los ojos húmedos, pero su voz era firme. «La terapia es un buen comienzo», dijo. «Y trabajar también. Pero debes entender una cosa, Gleb, la confianza no se recupera con palabras. Son las acciones las que hablan». Hizo una pausa, eligiendo cada palabra con cuidado. «Si realmente quieres cambiar, tendrás que demostrarlo. No para mí, no para la corte, para ti mismo.
Él asintió y dejó caer los hombros como si llevara un peso invisible. Sé que no lo merezco, pero, Gleb vaciló. ¿Crees que algún día podremos, al menos intentarlo? Antonina no respondió de inmediato. En cambio extendió la mano y tocó ligeramente el vendaje en la cara de su hijo, donde la piel todavía estaba morada. La vida está hecha de segundas oportunidades, Gleb dijo finalmente. Pero no son gratis. Vas a tener que trabajar para ello. Cada día. Un ruido en la puerta les hizo volver la cabeza. Leonidas entró con una bandeja, 2 vasos de té humeante y un plato de galletas caseras. Creo que es hora de una tregua, anunció colocando la bandeja sobre la mesa. Y un poco de azúcar. Su mirada pasó de Antonina a Gleb, llevando un mensaje silencioso, que lo intente. Gleb tomó el vaso con manos temblorosas, como si temiera que se rompiera. Antonina observó cómo el vapor se elevaba entre ellos, creando una frágil niebla, como la esperanza que comenzaba a surgir en esa habitación. Quizás no fue un nuevo comienzo. Quizás fue solo un primer paso tentativo hacia algo que aún no tenía nombre. Pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió enfadada. Solo un profundo cansancio y la semilla de una posibilidad. Quizás puedas volver a llamarme hijo sin amargura en tu voz. La frase quedó suspendida en el aire, pesada y sincera. Antonina reflexionó. El corazón de una madre gritaba abrazar, perdonar, consolar. Pero la razón le recordó la traición, cuán fácil el perdón podía devaluar la lección aprendida. No te cerraré la puerta, Gleb dijo finalmente con voz firme pero no áspera. Pero me pongo límites claros. Sin dinero, sin manipulaciones, solo relaciones honestas. Y continúas la terapia. Esto no es negociable. Gleb asintió con la mirada baja. Estoy de acuerdo. Con todo. Una pausa. Como decía Coco Chanel, el perdón es la mejor venganza. Una suave sonrisa asomó a los labios de Antonina. Y también dijo que a los 20 tenemos el rostro que nos dio la naturaleza, y a los 50, el que nos merecemos, respondió Gleb, pasándose los dedos por su propio rostro lleno de cicatrices. Me temo que merecía algo muy malo. Ese destello de autocrítica, tan atípico de Gleb antes, conmovió a Antonina más que todas las excusas. Tal vez, de hecho, las pruebas habían cambiado algo en él. 3 de ellos tomaron té, Antonina, Gleb y Leonid. La conversación, alguna vez tensa, giró hacia planes futuros. ¿Y tú, madre? Preguntó Gleb. ¿Vas a volver a dar clases particulares? No sacudió la cabeza. Tengo otros planes. Maxim Ignatiev la invitó a colaborar en el libro El derecho a la dignidad, historias de la Edad de Plata. Recopilaría relatos de personas mayores que enfrentaron injusticias. Además, añadió Leonid con orgullo apenas disimulado, Antonina Sergeyevna abrió un blog. Actualmente cuenta con más de 3.000 seguidores, la mayoría de ellos personas mayores que aprenden a defender sus derechos. Y acordé con la biblioteca del barrio, coordinaré un grupo de apoyo para jubilados, 2 veces por semana. Hizo una pausa. Y me apunté al curso de informática para mayores. Es hora de dominar estas tecnologías. Gleb la miró sorprendido. ¿Has cambiado? Sí, respondió ella simplemente. Cambié. Y era verdad. La postura erguida, la mirada confiada, el corte de pelo moderno en lugar del moño habitual, todo hablaba de una transformación interior. Frente a Gleb ya no estaba la mujer que él y sus hermanos habían planeado abandonar en el bosque de pinos. Era otra Antonina, fuerte, sabia, consciente de su propio valor. En los meses siguientes, su vida cobró un nuevo significado. El blog Voz Plateada ganó adeptos y empezó a ser invitada a conferencias. La colaboración con Maxim avanzó, ya se registraron decenas de historias de personas mayores que recuperaron su dignidad. El grupo de apoyo de la biblioteca creció hasta contar con 30 participantes habituales, y allí Antonina resucitó las veladas literarias de su juventud. Con Leonid, la conexión se profundizó, no un romance sino una amistad sólida, forjada a través de vidas difíciles y entendimiento mutuo. Pasaban los fines de semana en su casa junto al lago, donde ella ayudaba en el jardín y él le enseñaba los conceptos básicos de la fotografía, una vieja pasión. Los otros niños eran más lentos. Elizabeta llamó 2 meses después del juicio con voz inusualmente sumisa.
Mamá, Kostya y yo queremos invitarte a cenar. Si aceptas. Más tarde resultó que Konstantin, a pesar de la solicitud de divorcio, le había dado a su esposa una última oportunidad, con la condición de que se reconciliara completamente con su suegra. El marido de Elizaveta había demostrado tener más principios que ella. Paulo actuó de manera pragmática, envió una carta formal de disculpa y una propuesta de resolución amistosa, interesado en preservar su reputación en los círculos legales. Antonina no rechazó a ninguno de ellos, pero mantuvo la sana distancia. Estaba abierto al diálogo pero sin sacrificios, solo con respeto mutuo. Esa postura, inicialmente extraña para Elizaveta y Paulo, se convirtió en la nueva regla. En marzo de 2024, Antonina celebró su 76 cumpleaños. No en un apartamento vacío, esperando una llamada telefónica, sino rodeado de nuevos amigos del grupo de apoyo, Emma, Leonid y Gleb, este último reconstruyendo su vida paso a paso. Isabel envió una tarjeta y un delicado juego de té, que inmediatamente utilizó para servir a los invitados. Paulo se limitó a un saludo formal vía secretaria y un ramo de rosas blancas sin nota. Aún así, fue un progreso. Por la noche, cuando se marcharon los últimos invitados, Antonina y Leonid se quedaron en el porche de la casa junto al lago. El sol se estaba poniendo y el agua se tornaba dorada. Escribió en un nuevo diario de cuero con sus iniciales grabadas, un regalo de Leonid. A los 75 años por fin aprendí lo esencial, amarme a mí mismo tanto como amaba a los demás. Y eso no es egoísmo, eso es justicia. Leonid trajo té en tazas humeantes y se sentó a su lado. Sabes, Antonina Sergeyevna, la vejez es como todo en la vida, dijo seriamente. Cuestión de tiempo. Ella se rió. Me recuerdas a mis alumnos de 8º grado, cuando intentaban filosofar para escapar del examen. Observaron el atardecer en silencio, saboreando la quietud. En ese momento Antonina sintió una rara armonía consigo misma, con el mundo, incluso con el pasado que, a pesar de todo el dolor, la había conducido a esa libertad interior. Séneca dijo, la vida es larga, si se vive bien, murmuró, con los ojos fijos en el reflejo del sol en el agua. Entonces tienes una eternidad por delante, respondió Leonid con ternura. Antonina sonrió, respirando el aire fresco de primavera. Su vida había estado llena de dolores y decepciones, pero allí, en el ocaso, había encontrado lo que siempre había buscado, no solo el cariño de los demás, sino el respeto por sí misma. Y ese fue el regalo más preciado que el destino pudo ofrecerle.